para edificar nuestra vida. En el libro de Mateo, capítulo 6, en el verso 33, es un verso que yo creo que todos podemos decir casi de memoria. Mateo 6, verso 33. Yo voy a esperar que usted consiga la cita bíblica. Yo no tengo prisa, yo voy a esperar que usted busque esa palabra, porque no quiero leerla solo yo, aunque nos la sepamos. Hay un misterio cuando recorrimos la palabra de Dios que se activa, porque la profundidad de la palabra misma es incalculable para el hombre. Y usted, Dios le puede hablar en un verso que usted lo tiene archisabido. En cualquier momento de su vida se le abren los ojos del entendimiento de una manera que usted nunca esperaba. Y decimos, como dice el pastor Rafi, yo nunca había visto esto. Oiga, el pastor que ya tiene un tiempo, que ha leído bastante, y Dios le sigue sorprendiendo de manera grata. Por eso va a ser hasta el último día también de cada uno de nosotros, porque la profundidad de la palabra misma es lo que hace que ella misma se fluya. Ella misma es la que tiene la grandeza. Dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Como es un solo verso, vamos a leerlo otra vez. Dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mis hermanos, nosotros hemos leído bastante este verso y siempre tiene un enfoque principal de nosotros poder, ¿verdad?, centrar la atención en las cosas que hacemos, si pudiéramos darle la prioridad a Dios en lo que nosotros hacemos, si pudiéramos ponderar, ponerle a Él por encima de todas las cosas. Y Él ha prometido, una promesa que sale de Dios, pues añadir todas las cosas. Para nadie es un secreto que nosotros vivimos detrás de las añadiduras. Para nadie es un secreto que nosotros tenemos proyectos de vida, tenemos planes, tenemos trabajo, tenemos casa y siempre tenemos un proyecto de vida. Y qué bueno, porque si no, carecería de sentido. No es bueno entrar en el afán, pero hay que tener un norte con la dirección de Dios. Y en ese espacio donde Dios te pone trabajo, tu proyecto, tu empresa, tu casa, entonces Dios va cumpliendo el propósito en ti. Pero siempre teniendo en cuenta unos refuerzos bíblicos que la palabra nos deja saber, donde nos dice, todo lo que hagáis, hacedlo como si fuera para Dios. Y aquí nos dice que le demos la prioridad a Dios. Pero yo quisiera irme en otra vertiente, en este pequeño espacio que tengo en este día, y hablar un poco entonces de ocuparnos de Él, de ocuparnos de Dios y no de las cosas de Él. Fíjense que si somos sabios, Dios ha prometido, y si Dios lo dijo, así será y se va a cumplir. Como una consecuencia de nosotros ocuparnos de Dios, pues vendrán las añadiduras, pero Dios sabe medir los espíritus y pesa los corazones. Si yo hago un plan para darle la prioridad a Dios y ponerlo por delante como un medio con el fin de que lleguen hasta mí las añadiduras, pues entonces estoy dañando el propósito. ¿Me doy a entender? Lo más precioso de Dios y lo más vital para nosotros poder caminar con Dios es entender que Él pesa los corazones y mide el espíritu en el que nos movemos y hacemos las cosas. O sea que yo pudiera hacer lo mismo en un espíritu incorrecto y no toca el corazón de Dios, por cuanto realmente yo estoy tratando de no descuidar nada de Dios, de no dejar de hacer las cosas de Dios e incluso darle más tiempo a Dios, pero es para que Dios sea una garantía de mi vida, para que Él sea el seguro de mi vida. ¿Cuántos no venimos a la casa para que Dios nos proteja? Para que Dios tenga cuidado de nosotros. Y lo grande es que Dios lo hace. Pero Dios quisiera que mostrarnos un poquito en este día, que nosotros podamos acercarnos a Él por quien Él es y por el propósito para el cual Él nos ha creado. Él ya lo ha prometido, nosotros debemos ser sabios y Él no va a fallar a su promesa. Entonces, en un espíritu que no anda detrás de las añadiduras, usted debiera tener afán, pero un afán de buscar a Dios, para conocerle, para ver las grandezas. Así como nosotros vemos que cuando estamos en ese espacio de adoración no tenemos ni tiempo, ni espacio y nos perdemos y se van los problemas. Si nuestra vida pudiera ser así, usted diría, bueno, pero sería un iluso, sería una utopía creer que si estamos en este mundo vamos a vivir así.
no es tanto así, pero que haya un espíritu que procure que en medio de cualquier lugar o situación, pues nosotros tengamos como una vida de adoración, que procura de alguna manera siempre ver a Dios. Dice que el hombre espiritual, dice la palabra de Dios, lo juzga todo en el espíritu. Siempre hasta una hoja que cae. Y algunos le dirán que usted se está poniendo loco. Bueno, es que al hombre natural las cosas espirituales le son locura. ¿Ven ustedes cómo la palabra de Dios tiene una explicación para cada cosa? Y es necesario, para poder estar de acuerdo con Dios, andar junto con Él. ¿Cómo podemos andar juntos? Ya sabemos las herramientas cruciales. La oración, abordar en la palabra al Señor, la congregación, los espacios donde somos edificados. Entonces, mis hermanos, cuidado con andar a veces detrás solamente de los panes y los peces, porque Jesucristo en una aborreció esa conducta. Y ciertamente le hizo un milagro con los panes y los peces, pero la gente comenzó a correr la fama y él vio que la gente, porque podía leer la intención del corazón a la distancia, y dice Jesucristo, vámonos de aquí, vámonos para otro sitio, porque yo he venido a predicar la palabra. El propósito principal de Jesús era difundir las buenas nuevas, de manera que como él tenía un espíritu y que hablaba como quien tenía autoridad, eso pudiera ser revelado a tu vida, porque los peces, después que se te fuera a las alturas, usted no se recordaba de eso. Y los milagros, lo que no logran las señales, dice el pastor Juan Radamés Fernández, es eso mismo, porque eso desaparece, a ti se te va, se te olvida incluso lo bueno que ha sido Dios, lo que Dios ha hecho contigo, se nos olvida, pero la palabra que penetró en tu corazón no pasará nunca. Y por eso Jesús estaba interesado. De hecho, cuando todavía él entraba a lugares que no había podido profundizar en la prédica, no había ido a la sinagoga, y entonces se estaba difundiendo su fama. Cuando él sanaba a uno, porque era un lío para el Señor, un acto de fe lo empujaba a hacer un acto de misericordia. Si alguien le creía con fe, él podía estar hasta predicando, que era el propósito principal, y Jesús se detenía, y obraba y ocurrían milagros. Cada vez que alguien le veía con fe, dice, espérense, vamos a parar todo, que aquí hay alguien que me ha tocado con fe. Aquí hay alguien que ha bajado del techo con una fe sobrenatural. Aquí hay algo que tiene que detenerse y eso detiene todo lo que Jesús está haciendo. Entonces ocurrían milagros, su misericordia le movía, pero él le decía, váyanse y no se lo digan a nadie que yo no he completado de predicar lo que vine a decir. Y entonces me van a caer todo el mundo arriba, que voy a sanar la gente. Y es bueno sanar la gente, decía Jesús. Pero ¿cuál era el propósito principal? Que se pueda escuchar la palabra de Dios y que podamos escucharla en un espíritu correcto. Ayer en la mañana Dios pues nos habló un poquito de eso, de poder escuchar en el espíritu correcto, en el verdadero espíritu. Dios te está diciendo muchísimas cosas a ti en base a la declaración de su palabra, pero nosotros la agarramos y la interpretamos en base a nuestros dones y nuestras capacidades, y como son humanas y tienen fallas y debilidades, entonces no podemos actuar y ejecutar conforme a lo que Dios ha dicho. Y hablamos ayer, por ejemplo, cuando Dios visitó a Gedeón. Gedeón, varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. Pero Gedeón estaba en una situación, quizás podía entendérsele, estaba amedrentado por los madianitas y entonces estaba en un lugar que no debía estar haciendo algo que se hacía en otro sitio, pero el miedo le escondía. Y le decía a Gedeón, ay Señor mío, ¿cómo que Jehová es varón esforzado y valiente? ¿Cómo que Jehová está contigo? Tú no ves cómo este pueblo no tiene subyugado, sometido. Y el Dios que a mí me habían hablado, mis padres, que sacó a nuestro pueblo de Egipto con mano poderosa y brazos gigantes, entonces ¿dónde está? Que no lo veo. Pero Dios le escucha y vuelve y le insiste hasta que el mensaje le pueda llegar. Y le dice, Gedeón, ciertamente yo estoy contigo. Te estoy diciendo que sí, que yo estoy contigo. Y tú irás con tus fuerzas, que eres débil, y salvarás a Israel de mano de los madianitas. Pero le dice, porque yo estoy contigo. Porque Gedeón podía cuestionar otra vez, pero ¿cómo con esta fuerza? Soy el más chiquito de la casa de Manasés, mi familia es pobre, mi papá, eso está que da lástima, dice Gedeón. Entonces,
Pero Dios le insiste y Dios no se cansa y sigue un diálogo con él hasta que el mismo Gedeón hasta desafía en un acto de osadía y le pone prueba y Dios acepta. Pero finalmente Gedeón puede lograr el propósito. Amén, mis hermanos. Yo quiero que usted entonces así mismo pongamos el oído para escuchar lo que Dios quiere decirnos en el espíritu correcto. Salmo 24, vamos brevemente al Salmo 24 y vamos a leer ahí rápidamente. Usted ve que llevo un espíritu como medio rápido, pero es que no tenemos tanto tiempo. Y por lo menos yo sé que ya si paráramos aquí, ya estoy seguro que hay una palabra suelta para ahí, para usted, para cada uno, conforme, porque Dios conoce los corazones. Y sobre todo cuando algo viene con expectativa de que Dios le ministre y que Dios le ayude a ser transformado para la gloria de su nombre. Dice el Salmo 24, vamos a leer unos versos. En el 1 dice, ya usted llegó, Salmo 24, dice en el 1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Oiga bien, y eso a veces nos dice de los desenfoques cuando vamos a otro lado. Y dice el que ni ha jurado con engaño, importante. A Dios no le gusta el engaño, no le gustan los rejuegos, las estratagemas, las negociaciones con Dios, porque Él es Dios. Este está negociando conmigo. Este hasta ahora procura que yo obtener el favor mío. Y vuelvo y repito, y qué bueno, porque Dios va a dar su favor. Dios ha prometido hacernos bien. Él quiere lo mejor para nosotros. Pero por eso es este proceso que Dios tiene con nosotros, en el plan redentor de Dios, de volvernos hacia Él, como Él nos creó en el diseño original, para transformarnos a ese espíritu correcto. Yo digo como dice nuestro pastor Rafi, yo lo prefiero aquí durmiendo y no en la calle sin nada. Entonces, aunque humanamente nos movemos en un espíritu incorrecto, todo obra para bien, para aquellos que tienen el temor de Dios, para aquellos que aman al Señor, aunque todavía no sabemos cómo agradarle, pero Él sabe y está haciendo una obra. Si nosotros podemos retener ese poquito, marchamos mejor en medio de las circunstancias y las pruebas que el Señor orquesta en nuestras vidas y nos pone por delante. Porque si usted un día levantó su mano y dijo, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador, te doy cabida para que tú entres y dirijas mi vida, a partir de ahí Él se lo coge en serio y no hay forma de renunciarle a Dios. Usted se desvía de andar en los caminos de Dios, pero Dios tiene tus ojos son atalayas que te vigilan. Y sus ojos siempre están, porque una vez usted hizo una declaración por Jesucristo. Y entonces en ese proceso sabemos que Dios está haciendo algo con nosotros, aún mucho más allá del entendimiento, porque cuántas cosas no entendemos. Solo tenemos que fijar en nuestro corazón que Él sabe lo que está haciendo y que Él está en control. Dice aquí el 5, Él recibirá bendición de Jehová. Hablaba de que bienaventurado, ¿verdad? Y ese que anda sin engaño, de manos limpias y corazón puro, recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro. Oh Dios de Jacob. Y quizás este es en el verso que vamos a transitar en los minutos que nos quedan y ahí cerramos. Dice, tal es la generación, así como lo describe arriba, de los que buscan el rostro de Dios. Oh Dios del pueblo de Jacob, quiere decir, del pueblo de Israel, el Dios, ese mismo Dios, lo alaba, lo exalta, pero dice, así es la generación de los que buscan el rostro de Dios. En la Biblia de las Américas dice, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro como Jacob. Y en la Biblia de Dios nos habla hoy, dice, así deben ser los que buscan al Señor, los que buscan la presencia del Dios de Jacob. A mí me llama la atención que uno pudiera entrar en una ruta en ese verso, si se queda con la expresión de la Biblia de las Américas, que dice, tal es la generación de los que buscan, de los que le buscan su rostro, como le buscó Jacob.
Dicen las otras dos versiones, confirman que habla como le buscó el pueblo, que después Jacob es Israel y se refiere al pueblo. Pero yo quisiera entender en este día que fue como le buscó Jacob, para que nosotros vayamos a ver qué es lo que Dios nos quiere buscar, nos quiere mostrar brevemente. Fíjense, nos habla el Señor aquí del verdadero espíritu de buscar a Dios, del espíritu correcto de buscar su rostro, de estar con Él, de querer aprender de Él, de conocerle, de agradarle a Él, y que si nos pudiéramos olvidar por un tiempo de las demás cosas. Incluso si usted se recuerda por allá en un espíritu interesado o intencionado de que sí, Él dijo por allá que va a suplir mi necesidad. Pues sigo aquí, Padre, en el nombre de Jesús, te alabo. Sí, verdad, me voy a estar tranquilo porque Él dijo que va a cubrir todo eso. Señor, estamos aquí. Está bien, hágalo así. Fue Él que lo prometió y Él es fiel a su promesa. Pero que nos soltemos un momentito y nos olvidemos de todas las cosas. Señor, y cómo llegan las cosas para los que se sueltan en esa dimensión. Comienza Dios a sorprenderle con lo inesperado. ¿Cuántos planes gastamos en nuestra vida quizás para usted tener una casa? A veces no le resultan 30 años de un buen trabajo, haciendo buenos ahorros, terminando con unas prestaciones laborales altísimas y todo eso para hacer una casa. Y Dios viene a uno que no anda ni pensando en eso y le abre una puerta y le da una casa en 2 días. Los misterios de Dios. Yo no digo que ese sea el método. Yo no digo que usted deje de planificar, deje de obrar, pero sabiendo que su bendición viene de Jehová, que Él es suficiente. Yo me puse la vacuna, pero hay varias razones por lo que lo hice, pero la principal es que Dios es suficiente, porque si yo ahora voy a poner mi confianza en esa vacuna, entonces me jodí. No se puede decir eso por televisión, pero no lo voy a decir. Pero oiga, en vano sería lo que Jesucristo ha hecho. Ahora bien, Dios es un Dios de orden, de principio, y así también, si usted tiene su convicción, bueno, cada quien tendrá la suya, pero usted fue primero sellado con la sangre de Jesucristo. Ahí es que debe estar mi confianza, que el Señor mandó al Cordero para que nos sellara con la sangre, y en caso de que pasara el ángel de la muerte, no tocará a los hijos que han levantado la mano y han elegido por el Señor Jesucristo. Estos han sido sellados con su sangre. Amén. Entonces, tenemos que cuidar los espíritus, porque entonces a veces mi confianza está porque llegué hasta ahí. Dice aquí el espíritu correcto, y siempre habrá un remanente que procura buscar el rostro de Dios. Pero ¿cómo dice esta traducción que le pudo buscar Jacob? Si Jacob, su traducción es engañador precisamente, usurpador, como le buscó Jacob. Por eso las traducciones se han inclinado a decir que está hablando como le busca a Israel, que lo ha adoptado como su pueblo y sabe las grandezas que Dios ha hecho con ellos. Pero vamos brevemente a ver eso. Miren, lo primero es que si vemos brevemente a Jacob, para parafrasearlo por el tiempo, dice que ya desde el vientre Jacob, ustedes saben que Jacob, ¿quién es Jacob? El hermano gemelo de Esaú, hijo de Isaac. Y por eso los patriarcas de Israel, usted dice Abraham, Isaac y Jacob. Jacob, hijo de Isaac, Isaac, hijo de Abraham. Ahí están los patriarcas, ¿verdad?, que narra la Biblia. Entonces, Jacob va a nacer, Dios le dice a la madre, oiga bien, la madre dice que tiene un malestar y que su embarazo tiene como algunas circunstancias y situaciones. Y ella le dice, Señor, pero ¿qué es lo que pasa? Y Dios le habló y dice que hay en tu vientre 2 naciones que estarán divididas. Wow. Y el más grande servirá al menor. ¿Por qué Dios dijo eso? ¿Usted cree que Dios lo diseñó así? Hay principios monumentales en la vida de la fe que si usted los asimila, mire, usted va a avanzar muchísimo. Hablar de la soberanía de Dios, que Él hace como Él entiende y quiere, pero hablar de la presciencia de Dios es algo monumental. Presciencia. Dios sabe lo que va a suceder sin tener que esperar a que acontezca. Dios sabe cómo va a ser el corazón de un niño que está en la barriga sin tener que esperar a que tenga 77 años, que se dice que más o menos tenía Jacob cuando pasó lo que pasó.
Dios no necesita esperar. Entonces Dios sí puede profetizar, hacer un plan y anunciar, porque Él se reserva el derecho, Él es Dios, de decir, mira, tú sabes que esos muchachos van a tener, porque tienen el libre albedrío, Dios no se lo ha quitado a nadie. Ahora que Dios, como es soberano, está por encima hasta del libre albedrío, sí, puede ser, pero no es la forma, no es el principio en el que Dios opera. A Jonás Dios lo agarró por las orejas. Dice, usted va para allá, venga, que tenemos un asunto que resolver. Y hubo propósito, el rey oyó, el pueblo se arrepintió y una bendición. Entonces el mismo Dios, cuando hay una bendición tan grande, entonces tiene que hablarnos, ya tomar la autoridad. Y hasta el libre albedrío se hace a un lado. Pero la forma con la que Dios opera es en voluntad, en libre albedrío. Y Él sabía lo que iba a pasar. Por eso usted ve que Dios decreta cosas. Y Judas es que Él le va a traicionar. Y fulano el que va a hacer tal cosa. ¿Pero por qué? Porque usted dice, no, pero eso es una emboscada del Señor. Pues si Dios lo dijo porque Él lo sabe primero antes de que suceda, no porque Él lo ha planificado así. Nosotros también sabemos que cuando hay un corazón dispuesto para agradar a Dios, cuál es el resultado en Dios. Y no puede usted decir, no, porque Dios va a hacer como quiera, aunque yo me pueda. No, Dios tiene principios. Y Dios no viola ni violenta sus principios. Entonces le dijo a esta madre eso. Entonces pasó todo lo que pasó. Dice aquí, cuando se cumplieron los días, en Génesis 25, 24, ahora yo voy a leer por usted, para poder parafrasear, dice que he aquí había gemelos en el vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo, como una pelliza. Usted se recuerda cuando uno montaba bicicleta, que había unos asientos que no se usan, ya unos asientos grandes, hasta como con tiras de hilo que le salían, le decían, ponle una pelliza al asiento para que esté más cómodo, una cosa como de cuero, de un material para cubrirla. Pues así era como de piel es la palabra. Por eso él tenía la piel así, dice como una pelliza, blanco, velludo. Y le llamaron Esaú. Después salió su hermano, trabado su mano en el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. ¿Cómo salió Jacob? Desde el principio Jacob luchaba por una bendición. Y no está mal. Dios valora la tenacidad del hombre cuando procura acercarse a Dios y cuando procura hacer actos, aún a veces en métodos no aprobados por Dios. Dios no aplaude eso. Y lo vemos en la parábola del mayordomo infiel, que el dueño le dijo, tú no estás obrando bien, tenemos reporte tuyo de que tú, no sé si era que estabas metiendo la mano, pero se te será quitado la mayordomía. Y entonces el mayordomo sabiamente dijo, wow, y yo no voy a echar día, yo no voy a acabar, así mismo dice la Biblia, no voy a estar cogiendo una pala. Déjame preguntarle, ¿cuánto tú me debes, Pastor Joel? Yo te debo 100. ¿Y usted, Pastor Luis, cuánto me debe? 50. Pues mire, usted me va a poner por ahí que usted nada más me debe la mitad. Y viene y me lo paga, pero la otra mitad, él no se la cobró. Él quería estar a buena con él. Y también le cobró al otro la mitad. Por si acaso él estuviera en necesidad, como no tener que quedarse fuera y tener a alguien que le dé la mano y le abra la puerta. Por eso se dice que deber un favor es más que deber a veces un bien, un recurso. Y dice Dios, wow, pero dice Jesucristo en la parábola, pero este tipo es increíble. Qué tenacidad, qué sagacidad, un acto de un engañador. Pero ¿qué fue lo que Jesús quiso decir? Si los hijos de Dios tuvieran esa tenaza para conquistar el reino y para pelear por el reino y no escatimar esfuerzo, wow, qué bonito sería. Entonces Dios valora la tenacidad para alcanzar la bendición. No aplaude los actos porque en el proceso, ¿sabe lo que va haciendo Dios? Él dice, no, pero con este muchacho yo llego lejos. Este muchacho tiene un espíritu que yo lo que tengo que transformar su corazón porque él no sabe, él no me conoce. Y te mete Dios aquí como Jacob, que después de todo este lío, lo manda para donde Labán. Y lo mete en un proceso, se ve bonito, pero es un proceso. Y entonces Jacob desde el principio ya estaba pegado del talón del muchacho. ¿Usted sabe lo que quiere decir talón? Debilidad. ¿No le han preguntado a usted, cuál es tu talón de Aquiles? Una frase famosa por el mundo. Se agarró de la debilidad, anunciando lo que iba a hacer. Esaú tenía cierta característica y por eso Jacob, cuando él viene con hambre, ¿qué le propuso?
comprarle. Siempre nos referimos al tema, Esaú vende su primogenitura. ¿Y por qué no decimos Jacob le compra la primogenitura? Ese es salteador, engañador, usurpador. Eso quiere decir Jacob, lo dice la Biblia. Entonces, Jacob le propuso, ¿por qué? Porque la primogenitura entrañaba una doble porción. Una doble porción. Eso es que si hay una herencia y se divide entre 10 hermanos, vamos a dividirla entre 11, porque hay uno que hay que darle una doble porción. Y de paso pasa a ser jefe de la dirección de la familia, se establecía antes. Una doble porción. No es que le daban el doble de la herencia, como yo mismo lo había interpretado por muchísimo tiempo. Ese es un tema que lo tengo parqueado ahí, pero eso no es un caso ahora. Pero si dice una doble porción, es que de todas las porciones a él le dieron 2, no fue la mitad. Y eso es lo que dice la Biblia, una doble porción. Le dejo eso ahí para que lo analicemos juntos, un tema del discipulado. Entonces, dice aquí que Jacob le compró la primogenitura a su hermano. Y dice, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. Ven que Dios conocía el corazón. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Le da importancia a las cosas presentes y tangibles. No ve más allá. Y Dios conocía ese corazón desde el vientre de su madre. Por ese muchacho lo puso Dios. No hemos dicho que Dios es el que concibe y que tus ojos me vieron el vientre. Sí, pero está el libre albedrío. Que Dios puede agarrarlo y ponerlo de chiquito en una escuela, pero como usted llega al conocimiento y el pecado viene con usted por herencia, usted decide muchísimas cosas. O no sabemos. ¿Cuántas cosas no sabemos de Dios? Por eso es que hay que juzgar las cosas en el espíritu correcto, mis hermanos. Y a nosotros los cristianos muchas cosas no nos pegan, que son legales, que se pueden hacer en este mundo, que nadie la va a objetar, pero su espíritu, el espíritu da confirmación a su espíritu de que usted no está actuando en el espíritu correcto. Yo puedo ser, por ejemplo, un abogado y tener una reunión con mi defendido, que ese es su deber. No sé si hipocráticamente, como se dice en medicina, o sea, tiene que hacerlo, porque esa es su profesión y vino alguien para que lo defienda. Y él le confiesa, mira, yo soy culpable, yo lo hice, pero no hay evidencia. Y usted sabe que echar un pleito en la ley es llevar la suficiente evidencia delante del juez para demostrar quién de los dos tiene la razón. Pero hay un abogado que es muy hábil, que es sagaz, que se conoce la ley, que el escenario le ayuda y sabiendo que es culpable, ¿cómo es declarado la persona? Pero ¿y el espíritu correcto? ¿Y el Dios que conoce los corazones? ¿Y el Dios que cuando usted va a un juicio le dice, usted está dispuesto a decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad? Que no son tres cosas sinónimas, no son iguales, cada una entraña un significado aparte. Si usted se compromete a esas tres cosas, usted sale diciendo lo que es. Pero así es la ley, por eso el símbolo de la ley aquí en la tierra dice, es algo así, una balanza implicando que hay equilibrio, que hay igualdad, equidad, supuestamente, y una venda es el otro símbolo, diciendo que la ley es ciega. Lo que los datos me digan ahí, eso es lo que el juez dice, porque él no conoce más nada, yo no sé, pero la evidencia es la que van a permitir el juicio. En el caso de Dios, Dios conoce los corazones y está viendo que supuestamente Jacob valora la primogenitura, pero lo está haciendo a través de un engaño. Y por eso el Señor lo enruta en un proceso que después que sucede todo eso, y entonces Esaú por su parte tenía el espíritu de menosprecio a esa doble porción, a esa honra que era concedida de Dios, pues entonces Dios permite, porque sabe usted una cosa, Jacob era el elegido de parte de Dios. Dios no se equivocó. Después le cambia hasta el nombre. Pero ¿qué sucede? Que Dios dice, oye, tú me vas a servir, pero como tú estás, tú no me puedes servir así. Y tú te has empeñado en tardar en entenderme. Cuán bueno cuando podemos ir a los principios de Dios. Yo no digo que no pasemos el desierto. Yo no digo que Dios no nos mande donde Labán. Yo no digo que allá no tengamos que trabajar 7 años y después 7 más. Y después
6 más hasta completar los 20 y ya Dios dejarme salir. Pero todavía en ese proceso, Dios lo que está haciendo es que me está tratando de transformar. Y en la medida que yo pongo el espíritu contrario a que hizo Gedeón y que hizo el mismo Jacob, de yo escuchar el espíritu correcto de la palabra de Dios, y yo dispongo el corazón para obedecerla, en esa medida mi desierto puede que no dure 40 años. Hay desierto porque ese es el lugar de Dios para probar mi fe, no porque Él no la sabe, sino porque yo no la sé. Y Él me va a llevar al desierto, anyway, de todas maneras, porque es el lugar de Dios para formar nuestras vidas. ¿Pero qué es el desierto? Es precisamente para que salgamos transformados. Ahora, cuando se la ponemos difícil a Dios, cuando nos hacemos un poco duro de servir, como dice, cuando nos hacemos testarudos, obstinados, que no queremos, entendemos, pero no queremos disponer el corazón. Dios no renuncia a nosotros. Te sigue hablando como le habló a Gedeón. Sigue ministrando a Jacob. Le dijo, fuiste por 7 años, pero hay en ti un espíritu de negociación, de engañador, y te voy a mandar a donde uno que es más fuerte que tú, donde el tío tuyo, que ese sí es duro engañando. Oiga, Labán, que se llamaba el hermano de Raquel, ¿verdad? La madre de Jacob, era tan fuerte que usted sabe, voy a terminar porque ya el tiempo se nos agotó, pero yo creo que en el segundo espacio que tenemos ahorita vamos a desarrollar la historia. Usted no va a poder estar aquí adentro porque vienen otros, pero conéctese al link entonces. Ese hombre era tan fuerte que usted sabe que Abraham dijo, es mi deseo que mi hijito Isaac, que iba a ser el padre de Jacob, estoy para atrás, no se case con una cananea. Y tenía un mayordomo que se llamaba Eliezer, el damasceno, dice la Biblia, porque era de Damasco. Y lo envió con una, mire, hablábamos el jueves que las cosas de la Biblia, todo es un milagro. Y hablamos y degustamos todas las cosas que pasó con el maná. O sea, a veces creemos que quizás los milagros son los que vemos hacia acá. Jesús hizo, imagínense, el más grande que ha pisado la tierra. Pero desde el Génesis andan los milagros ñangos para el que tiene ojos para verlo. Eso es increíble. Todos son actos de milagro. Y Dios comienza ahí. Y entonces este hombre le dice a Abraham, oye, tú vas a tener una señal. Y usted ve en la Biblia cómo eso se da. Y cuando llegue, si hay una dama que te dice, tú le dices, yo quiero de beber, y ella te dice, sí, bebe, y después dice, y los camellos pueden beber, le dice que sí también, esa es la mujer. Oiga, hay niveles de profecía y de obediencia para usted coger con un camello, ¿casa dónde para allá? Oiga, señores, hay niveles, y por eso que la palabra te infunda fe. Cuando tú la crees, tienes que salir con la fe fortalecida porque tú dices, no, pero que esto es sobrenatural, esto no hay forma. Ay, ¿qué hombre es este? Y allá llegó, encontró a la mujer y en gratitud le dio unas alhajas, unos colgantes, unas cosas de oro. Y la muchacha va corriendo allá donde su padre y su hermano, que Labán, porque son todavía jóvenes en ese tiempo. Llegó. Y cuando él le ve esto, oye, Labán no era fácil. Labán, cuando le ve estos pendientes y estas cosas, le dice, ¿dónde está ese hombre? Y lo va a buscar, muchacho, pero ¿y cómo tú te vas a quedar fuera? Así mismo dice la Biblia, no te quedes fuera, ven, entra. Dios, pero caramba, tú eres de la casa. Oiga, Labán andaba detrás de las cosas siempre. Y esa historia es interesante. ¿No se recuerda usted en los campos? Yo me crié en un campo y era, oiga, señores, lo más grande de Nueva York en un campo. Y todavía hice para afuera. Nueva York, una persona que lleva con cadena. Y de fuera, y blanco y con un olor a Nueva York, eso era el final. Oiga, eso se le daba a la gallina más grande que había. Y fácilmente se le invitaba a dormir en la casa ese día. Y en los campos guardamos unas toallas, una cultura a veces errada, y los vasos más caros y prestigiosos para cuando llegue alguien. Y la mejor sábana, y uno durmiendo con la sábana rota. Ay, santo, pero Dios nos ha ayudado a avanzar. Llegó una dimensión que yo iba a las tiendas y compraba la ropa y me iba con la nueva y echaba la otra en la cosa. Sí, para poder redimir el tiempo, porque hay estilos que son culturales, no hay maldad, es que nos criaron así. Pero así era Labán. Entonces lo que le quiero decir para finalizar es que Dios
envió a Jacob a un lugar donde encontró uno que era más engañador que él. De lo que a ti no te gusta o tú prives en vivo, Dios te da 3 tazas de esas para que te la beban. No porque Dios quiera hacerte mal, es que tú tienes que entender que Dios no obra así y que Él tiene un propósito. Jacob fue el elegido, después Dios le cambia el nombre por Israel, y para finalizar el ángel le pregunta, ¿cuál es tu nombre? El ángel representa a Dios, tiene toda la deidad de Dios, sabe, tiene la sabiduría de Dios. Dios no pregunta, mis hermanos. Dios, no tiene la necesidad de preguntar. Y hay muchas preguntas de parte de Dios en la Biblia. Siempre digo, cuando usted ve una pregunta de Dios, parece que le está preguntando algo que necesita que tú te enteres, que eres tú que no lo sabes. Jacob, ¿cuál es tu nombre? Jacob, tú admites que eres el engañador, ya después de ver que hasta ahora, a partir de ahora, porque ya tú lo entiendes, y es necesario que para ser transformado tú reconozcas tu debilidad, serás llamado Israel, y entonces vendrá sobre ti la promesa. Recibe en el nombre de Jesús, le dice el Señor. Amén. Póngase de pie porque no tenemos ya chance para más. Pero quiere el Señor que nosotros seamos la generación que busca el rostro de Dios, que no viene a la iglesia para negociar con Dios, que Dios te da sabiduría y te hace conocer la palabra, pero que ahora no la use como una estrategia, no solamente para lidiar con los hermanos y con el mundo, sino hasta para con Dios. Oiga, dura cosa te es dar contra ese aguijón, dice la palabra. ¿Cómo usted cree que va a burlar a Dios? Si Dios no puede ser burlado. Está bien que usted le diga a la hermana Lina, hermana, Dios puso en mi corazón que usted me haga un agradito, que me invite a comer hoy. No, yo me la estoy lanzando, yo soy un Boanerges. Es tirándome la que yo estoy, como diría el pastor Franklin. Dios puso en mi corazón, con palabras, ¿verdad?, de parte de Dios. Pero no quiere el Señor que andemos con rejuegos. Y el Señor es suficiente para sorprendernos, para Él traer las añadiduras, para Él poner lo que necesitamos y entrar en esa relación hermosa. Por eso dice de Dios, esos subirán al monte santo, al trono de Jehová.